Bueno, seguimos hablando de tejido muscular, parte 2. Vamos a hablar ahora de la inervación. Recuérdense que los músculos, una de las características, seguimos hablando de músculo estriado, y una de las características del músculo estriado es pues que lo podemos controlar, ¿verdad? Y que nos da muchísima información de nuestro medio. Entonces, la primera cosa importante que tenemos que recordar es que vamos a tener dos diferentes tipos de inervaciones. Una es la motora y la otra va a ser la sensitiva. Entonces, también, si me pullan la pierna o me pellizcan la nalga, siento, ¿verdad? O sea, o me pellizco la panza, siento. O sea, yo tengo una sensibilidad que va mucho más allá de solo la piel. O sea, cuando le ponen a uno una inyección, por ejemplo, tú sentís el dolor en la piel, pero te queda doliendo el músculo después donde estuvo la inyección. O sea, hay una sensibilidad específica en los músculos. Entonces, vamos a ver que primero, recordarnos que la inervación, ¿cómo son las neuronas? Las neuronas tienen ustedes un dibujo maravilloso en su libro, ¿verdad? Muchas imágenes en el libro donde nos enseñan cómo es que están conectadas las neuronas. Pero recuérdense, eran como un arbolito, ¿verdad? Y tiene su piecito, su tronco, y llegan hasta las raícitas que son los axones. Entonces vamos a ver que la inervación motora, la de movimiento, va a estar dada por fibras musculares esqueléticas, ¿verdad? Que van a estar unidas a los axones, pero recuérdense que los axones nunca se tocan entre células nerviosas. Sin embargo, en las células musculares vamos a ver que están puestos encima de ellas los axones, ¿verdad? Las terminaciones de los axones para estar tocando cada fibra y salen desde la médula espinal hacia nuestros músculos. Entonces, realmente tenemos dos tipos de células muy grandes en nuestro cuerpo. Unas son las nerviosas que van a llegar hasta las fibras musculares y las otras ya son las fibras musculares, ¿verdad? Entonces los axones se van a ramificar y conforme, o sea, cada una de estas células ramifica todos sus axones, todas sus raicitas, ¿verdad? Y van a ir llegando todas estas terminaciones sobre las fibras musculares. Obviamente se va a dar el impulso nervioso. Entonces, algo muy interesante es que en las fibras musculares sucede una comunicación entre tejidos que no vemos en otro lado. Aquí se están comunicando dos tejidos totalmente distintos, el tejido nervioso con el tejido muscular, y pueden comunicarse, pueden funcionar y hablan el mismo idioma a pesar de ser tejidos diferentes. Entonces, fíjense pues, cómo sucede todo el funcionamiento de las neuronas, pues se los explican en su libro, es por neuroreceptores, ¿verdad? Entonces es la misma situación en la que se va a mandar el neuroreceptor, hay un cambio en los gradientes de electroquímicos de las células y por eso se logran mandar los mensajes, ¿verdad? Pero fíjense que tienen ustedes que, por ejemplo, el impulso nervioso, ¿verdad? La fibra nerviosa, esta unión va a funcionar, ¿verdad? Gracias a estos neuroreceptores que pueden bloquearse por algunas toxinas. Esto es algo importante porque en microbiología, por ejemplo, ustedes van a aprender sobre el botulismo, las bacterias que causan botulismo y las que causan tétanos. Son parientes, ¿verdad? Son del mismo género, pero las del botulismo son las que se usan para el botox. Entonces, estas neuronas, o sea, yo hacer esto que estoy haciendo aquí con las cejas, ¿verdad? No lo puedo hacer si tengo botox, porque entonces me paralizo y por eso ya no tengo arrugas, porque me quedo sin expresión, ya mis células ya no reciben el mensaje. Entonces ya no puedo subir yo las cejas. Entonces, si tengo líneas de expresión aquí, bueno, entonces ya no me puedo ni reír ni mover porque ya no tengo movimiento, o sea, corto el impulso nervioso. Ahí habían al principio del uso del Botox, había mucha como duda de qué tan bueno era, ¿verdad? Por las secuelas que podía haber de acumulación de toxina. Se supone que no hay problema, pero hasta la fecha es tan reciente, relativamente reciente el uso del Botox, que no lo sabemos. Bueno, y la otra línea de inervación que vamos a tener es la sensitiva. Entonces, fíjense que tanto músculos como tendones tienen propios receptores. ¿Qué significa esto? Son parte del sistema sensitivo somático y proveen información sobre el grado de tensión y la posición en la que está nuestro cuerpo. Yo puedo saber si estoy acostada, si estoy sentada, si estoy parada, por cómo están mis músculos. Porque, por ejemplo, a veces cuando estamos durmiendo no sentimos que nos dormimos sobre un brazo, algo no lo sentimos y es horrible porque no sentimos el brazo, ¿verdad? O sea, tenemos la idea
cerebral de dónde están nuestros órganos. Y algo muy importante es que este uso neuromuscular no solo me va a dar idea de cómo está mi cuerpo, de cómo están mis músculos o mis órganos o mis extremidades, sino que también tiene una memoria. Entonces, estos son los dolores fantasma, por ejemplo, que padecen las personas que tienen amputaciones, porque el cerebro, guarda la información y la última información que tuvo obviamente fue dolorosa, ¿verdad? Para perder una extremidad tenés que pasar un trauma bastante doloroso y entonces ese último recuerdo es el que guarda. Y como no hay una forma, o sea, ya no hay ninguna conexión que te diga, no, el músculo está bien, no, el músculo está mal, no, ya no hay músculo, no existe ese recuerdo, no existe ese mensaje y tu cerebro el cerebro sigue como mandando la información de que ahí había dolor. Esta inervación sensitiva, este uso neuromuscular va a ser muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, el que me quede doliendo a mí algo, el que yo de repente tenga las famosas mialgias, por ejemplo, ¿verdad? Es porque me duelen los músculos. Y entonces sí tengo que saber que existe realmente una inervación importante en ellos, ¿verdad? O sea, es algo que ustedes deben conocer y reconocer la importancia que tiene. Bueno, ahora hablando de la histiogénesis, o sea, dónde se origina este tejido o la miogénesis, ¿verdad? Entonces, lo primero es que obviamente es a nivel embrionario y vamos a ver que es a nivel de mesodermo. ¿Se recuerdan? Porque es el tejido de en medio. Y van a llamarse mioblastos, ¿verdad? Los que van a dar origen a nuestro tejido muscular. Y estos se van a originar de células madres miógenas. O sea, yo tengo a nivel embrionario esto. Y van a estar reguladas por diferentes factores, ¿verdad? Entonces yo voy a tener diferentes factores, diferentes genes y factores de transcripción que van a ir diciendo cómo se van formando. Entonces yo tengo mioblastos iniciales o tempranos que van a dar origen a fibras musculares esqueléticas y los avanzados o tardíos que van a dar soporte a la conexión nerviosa, o sea que van a permitir que exista esta conexión. Si yo tengo un desfase en alguna de estas, puedo tener consecuencias de malformaciones o de malas conexiones, ¿verdad? Nerviosas, que no haya sensibilidad normal. Entonces esto es algo muy importante. Recuérdense que nuestros músculos pues se van a formar, o sea, un bebé nace con todos los músculos que va a tener, solo se van a desarrollar más conforme los va usando, ¿verdad? O se atrofian si no los uso. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy mucho tiempo mal sentada, por ejemplo, ¿verdad? Pues mi músculo se va acomodando a eso. Si yo paso con mucha tensión o con algo, mi músculo se va acomodando. O sea, yo puedo ir como acomodando los músculos a lo que voy necesitando. Entonces, si yo soy un deportista nato, ¿verdad? O un deportista consumado de algo, pues mis músculos se van a ir desarrollando para este lado que yo voy usando más. Si yo nado, pues mis músculos van a ser para nadar. Si yo corro, no es lo mismo que tengo una gran resistencia en natación a que yo tengo una gran resistencia corriendo. Son músculos diferentes los que voy a ir desarrollando. Pero todos nacemos con la misma, pues casi todos nacemos con la misma capacidad muscular, ¿verdad? Esto es algo muy, muy importante. Cuando hablamos de la curación, tenemos que hablar de las células satélite. Estas células satélite van a ser muy importantes porque son las que van a permitir que se pueda curar el músculo. Entonces, si yo tengo un desgarre, por ejemplo, yo necesito tiempo para que eso sane y se cure. Si yo hice una cirugía y pegué otra vez las fibras, necesito tiempo para que otra vez se agarren onda y se curen. Pero yo no maté a esas células, ¿sí? Simplemente se rompieron y entonces se están reparando. Son cosas diferentes. ¿Qué pasa si se mueren? Si se mueren, entonces yo ya tengo un problema. Entonces, fíjense, aquí es donde aparecen las células satélite. Cuando hay distrofias musculares en las que se matan o se mueren las células, dice, yo voy a usar las células satélite. Y estas van a ser pequeñas células con muy poquito citoplasma que van a estar entre la membrana plasmática, ¿verdad? O sea, van a estar como metidas entre el sarcoplasma y la lámina externa. En ese espacio entre membrana y lámina ahí van a estar metiditas.
y ellas van a permitir que se regenere el músculo. Entonces van a poder modificarse y convertirse en mioblastos, pero nazco con un límite. Entonces, en el caso de las distrofias, pues efectivamente de las distrofias musculares, ¿verdad? Estas personas tienen la capacidad de recuperarse, pero se mueren tantas células que no les da tiempo de recuperarse. Entonces, yo sí tengo la capacidad de recuperarlas. Es muy probable que sí, pero como mis células se mueren más rápido que lo que logro hacer más, entonces no logro recuperarlas. Entonces las distrofias musculares por eso es que son un problema, ¿verdad? O sea, esta capacidad de no lograr regenerar las células. Ahora vamos a hablar del músculo esquelético cardíaco. Este es súper importante. ¿Cómo es el músculo cardíaco? Entonces vamos a ver que tiene la misma estructura que el músculo esquelético en cuanto a fibras y estriaciones, pero tiene discos intercalares entre fibras, que son los sitios de adhesión entre células contiguas. Entonces yo aquí no voy a tener manojos, ¿verdad? Sino que voy a tener manojitos que se van juntando, ¿verdad? Que se van pegando, y entonces esos son los discos intercalares. Si ustedes se recuerdan cuando vimos este corte, en el laboratorio, ustedes tenían las fibras y yo les decía que se abrían y de repente se juntaban, ¿verdad? Entonces, es que no sé cómo poner mis manos para que las vean. Ahí está. Entonces, que teníamos que iban así las fibras y de repente se separaban, ¿verdad? Y ¡tum! Se juntaban con otra aquí. Y se separaban con otra y ¡tum! Se juntaban con otra. Entonces, vemos esos discos intercalares en donde se van separando las células. Entonces, yo veía estriaciones mucho más marcadas y estos separaciones, ¿verdad? Que yo veo aquí, son fibras, ¿verdad? Las células son fibras individuales cilíndricas, unidas, que pueden unirse en ramificaciones. ¿Se recuerdan que yo les decía que estaban en pantalón? ¿Verdad? Aquí no vemos los manojos enteros de células que vemos en los músculos estriados normales, sino que aquí vemos manojos que ¡pum! Se pueden partir en dos y se van como haciendo un tejido. Ya es algo diferente, como un petate, ¿verdad? Después van a decir que yo les dije que parecían petates las células del corazón. Pues sí, parecen petates. Tejidas en pantalón. Así parece. Díganme si no se les va a quedar, se les va a quedar. Bueno, entonces, fíjense pues. ¿Cómo es la estructura de las células del músculo cardíaco? Entonces vamos a tener primero que tienen un núcleo central. Son cilíndricas unidas por discos intercalares y pueden formar uniones en forma de Y o de pantalón. Y entonces aquí lo interesante es que aquí están los discos intercalares, miren. Yo no estoy hablando de que tenga células multinucleadas, ¿sí? Sino que estoy hablando de células grandes o largas, pero que se van uniendo y tienen una muy buena comunicación entre ellas. No como las del estriado normal, que eran los sinsitios, ¿verdad? Que se armaban todo un sarcómero, un sinsitio que era una célula con muchos núcleos. ¿Cómo se va a reparar esto? Entonces, fíjense que esto es algo muy interesante porque hasta hace muy pocos años se creía que si se moría, ¿verdad? Pero resulta que ahora sabemos que bajo estímulos específicos, que todavía está como definiéndose cuáles son esos estímulos específicos, las células cardíacas pueden dividirse. Y esto es algo muy interesante porque antes creíamos que no. Pero entonces, ¿por qué una persona que le da un infarto no letal, ¿verdad? O sea, que tiene un pequeño infarto en el corazón, logra seguir funcionando? Si a ustedes se les muere una célula, les da necrosis. Y sin embargo, cuando se moría alguna célula en el corazón, se reparaba y lograba seguir funcionando. Y entonces esto llamó mucho la atención y ya le han puesto mucha atención y parece que pueden dividirse y por lo tanto repararse, ¿verdad? De una forma que no nos explicamos muy bien cómo. Espero que ustedes cuando ya sean cardiólogos pues logren entender mejor esto, ¿verdad? Entonces es muy importante porque no se interrumpe la función del corazón por un pedacito que sufra muerte, o sea, que se descomponga un pedacito no lo para. Hay tejido conjuntivo que entra a sustituir lo que sea que está pasando y sigue como llenando el espacio y sigue funcionando y las células se pueden dividir y entonces se recupera ese espacio, que es algo muy interesante. Bueno, ahora hablemos de músculo liso.
Cuando hablamos de músculo liso, recordemos que es el que tenemos en órganos internos, ¿verdad? Venas, arterias, útero, vagina, vejiga, estómago, todo el triperío, diría mi abuelito. Bueno, es para que vean que hago las clases pensando que sí me están poniendo atención, que les hablo igual que en la clase. Bueno, entonces, fíjense, pues cuando hablamos de músculo liso, lo primero es que no vamos a ver que estas fibras tengan los haces de miosina y actina ordenados de la misma forma que el músculo estriado. Aquí yo no voy a ver fibras estriadas, yo no voy a ver esto, ¿verdad? Yo voy a ver solo los cables solitos, sin esas estriaciones. Y las láminas van a ser células fusiformes. ¿Qué significa eso? Fusiformes en forma de uso. Un uso es como, los usos son, ¿se recuerdan del uso mitótico que se hacía una cuestión así, verdad? Eso es un uso, donde se ordenaban los hilos para poder hacer tejidos en la rueca de la rueca de la Bella Durmiente. Los hilos así se hacían como una madeja, ¿verdad? Pero fusiforme significa que en los extremos es alargado. Entonces es como que ustedes tuvieran un helado y lo jalan así para arriba y le queda la punta estirada, ¿verdad? Y las dos puntas estiradas. Entonces es una cosa que estiraron así. Como un caramelo que jalan. Eso es fusiforme, ¿verdad? Y las células pues también se llaman fibras. ¿Cómo son? Entonces aquí vamos a ver que están interconectadas por uniones de hendidura. Si se recuerdan, las uniones de hendidura permitían una gran comunicación entre las células. Los núcleos están en el centro de la célula y pueden tener un aspecto de sacacorcho o tirabuzón como así. O sea que dependiendo de cómo está la célula, los núcleos pueden estar como acolochados o estirados, ¿verdad? Entonces ese es un sacacorcho, un tirabuzón es eso, es una cosita que está enrollada como una espiroqueta. Y como un espiral, ¿verdad? Pero cuando están contraídas pueden parecer un puro. ¿Cómo así un puro? Porque se ven relajadas y el núcleo se ve como la puntita encendida. ¿Ven? Imagínense un cigarrito. Carecen de un sistema de fibras, este sistema de contracción, ¿verdad? Entonces no lo tienen las del músculo liso. ¿Y cómo funciona entonces la inervación? Aquí la inervación la vamos a ver que funciona primero de manera involuntaria, es autónoma, ¿verdad? Y esto permite que el músculo funcione, quiera yo o no quiera. Este músculo va a funcionar, yo no lo puedo controlar. Digamos que yo puedo como aguantar la respiración, por ejemplo, y controlar qué hace mi diafragma. Controlar qué estoy diciendo, pero yo no puedo controlar cómo funciona mi estómago, no puedo controlar cómo funcionan mis intestinos o bajarme la presión pensando que mis venas se relajen, por ejemplo, ¿verdad? No se puede. Entonces, fíjense, pues, cuando nosotros hablamos de cómo sucede la contracción, vamos a ver que tenemos también que primero, no vamos a tener las fibras intercaladas que se jalan. Son como los mismos grupos de filamento que cuando se contraen, jalan toda la fibra y se relajan. Entonces, cuando hay contracción, es completa. El músculo se contrae de un solo, ¿verdad? No es un poquito. O sea, el impulso hace esto, ¿verdad? Entonces, el movimiento va así. No es que todo el músculo se contrae como yo encojo mi brazo y estiro mi brazo, ¿verdad? Y se estira y se contrae el músculo aquí, sino que en el intestino, por ejemplo, va en ondas el movimiento. Es como una onda que va apachurrando y va moviéndose, ¿verdad? La contracción es como en una cascada. Siempre va a estar ligada por neurotransmisores específicos. Igual va a tener las conexiones de las células nerviosas con el sistema de las fibras musculares, o sea que igual funciona. Igual se va a dar por un intercambio, por una despolarización de la membrana, o sea, el impulso nervioso sucede igual. Es la misma función, o sea, el impulso se transmite igual que en una célula nerviosa. Esto es algo bien interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Que se contraen y se relajan siguiendo las instrucciones precisas de los nervios autónomos. Entonces, tenemos aquí cómo están las neuronas conectaditas, ¿verdad? Y cómo se van a contraer y a relajar, se contraen y se relajan, siguiendo las instrucciones de las neuronas motoras.
Bueno, esto es algo muy interesante porque es algo que las mujeres sabemos muy bien. Las contracciones del músculo liso pueden mantenerse en periodos prolongados en un estado trabado. O sea, yo puedo dejar una contracción mucho tiempo. Es un dolor, un cólico menstrual, por ejemplo. Es una contracción uterina que se queda mucho tiempo y se queda duro, duro el útero y después eso duele tanto, ¿verdad? Y ahí se relaja. Podemos tener contracciones lentas y prolongadas, o sea, tener una contracción que va muy lento pero dura mucho. También las asociamos muy fácilmente con cólicos menstruales. O tener una contracción muy fuerte de un solo y que se quede ahí como trabada, ¿verdad? Y ahí se relaja. Estas contracciones son autónomas, normalmente responden a estímulos hormonales, tanto en todo nuestro sistema reproductor femenino como en nuestros intestinos, ahí sí ya vamos todos parejos. ¿Por qué me duele el estómago, por ejemplo? ¿O por qué me da como mordidas el estómago? Esa contracción que siento a veces en la panza o en los intestinos cuando tienen gases, por ejemplo, que está distendido el intestino y ya no cabe más, entonces duele un montón y entonces se contrae como para ir sacando, ¿verdad? Esto son contracciones. ¿Por qué le recomienda a una persona estreñida, por ejemplo, comer fibra? Porque hace que la contracción de sus músculos del sistema digestivo sean más eficientes. ¿Qué pasa con la contracción y las inervaciones? Lo primero es que está controlado por el sistema nervioso autónomo. Entonces yo no tengo un control real sobre esto, yo no lo puedo controlar, no es voluntario. Y la otra es que no vamos a tener las terminaciones nerviosas tocando directamente a las células, sino que va a ser como en la sinapsis que están como encimita, ¿verdad? Y esto es fabuloso porque la célula permite esa comunicación sináptica sin ser una célula nerviosa, ¿verdad? Porque algún medicamento que me ayude a controlar, por ejemplo, cólicos menstruales me puede servir para un cólico intestinal porque es el mismo tipo de músculo. Entonces voy a bloquear pues las mismas terminaciones nerviosas, ¿verdad? De los dos al mismo tiempo los voy a relajar. Ahí está. No sé qué pasó. Bueno, a ver, repito, sabemos que se puede reparar y estas células sí pueden sufrir mitosis y repararse. Es muy probable que sea por la función que tienen los órganos, que no van a estar como expuestos a muchas cosas, entonces pueden lograr repararse. Por ejemplo, una úlcera en el estómago tiene la capacidad de repararse y de hecho porque se pueden dividir y tener mitosis, es que puede haber cáncer en estos lugares, ¿verdad? Porque así se van a reparar, entonces, y es por mitosis, entonces esto es algo interesante. La otra cosa es que su origen es el mismo, el que el de las células estriadas, es el mismo de las células musculares estriadas, pero no sabemos exactamente cuáles son estos estímulos intracelulares que permiten la expresión genética diferente, que se activen genes distintos, cuáles son esos factores de transcripción que hacen que unas sean lisas y las otras sean estriadas, no lo sabemos, pero sabemos que existen y probablemente ustedes en algún momento ya tengan acceso a cuáles son, ¿verdad? Ok. Vemos aquí, estas son las últimas imágenes de la presentación, entonces vamos a ver cómo se ve el músculo estriado, ¿verdad? Entonces aquí es una imagen muy linda donde se miran todas las fibras así como súper ordenadas y en esta es una imagen un poco más real en cómo se vería en un corte que haríamos nosotros en el laboratorio, ¿verdad? Se ven todas las fibras, los músculos, los núcleos en las orillas y las fibras en medio casi sin núcleos. Estos núcleos que se ven aquí encima es porque el corte quedó con el núcleo encima, ¿verdad? No porque ahí estén metidos entre las fibras. Esta es otra imagen del músculo estriado, es un corte longitudinal y este es un corte transversal, entonces este es como un corte en donde están viendo hilachas y este es un corte donde están viendo un bistec. Este es el músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces vemos todos las células en pantalón, las vemos así como partiditas, son células individuales con el núcleo central, aquí se mira súper bien. Y también vemos estos discos intercalares donde se unen y se comunican. Y la última es donde vemos el músculo liso, que se ven las fibras musculares, todas tienen núcleo, cosa que no habíamos visto en el estriado, ¿verdad? Sino que los núcleos están solo en las orillitas, aquí sí se ven todos los núcleos.
y están muy bien ordenadas. Y muchas veces yo tengo en los órganos fibras longitudinales y fibras transversales en el mismo órgano, porque van unas así, ¿verdad? Y las otras empacando así. Entonces ahí está, cuando estas de adentro se contraen, estas de afuera las estiran. ¿Sí? Entonces es una cuestión de qué hace esto, ¿verdad? Entonces yo me contraigo y esta me estira. Contraigo y estiro. Contraigo y estiro. Entonces así funcionan el movimiento peristáltico. Y con eso terminamos.